Hebreos capítulo 2 y vamos a leer nada más 3 versículos, del versículo 1 al 3. Les pido por favor me sigan con sus vistas. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por estar reunidos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos amas, tú nos perdonas y nos has dado vida hoy en Cristo. Gracias, Señor, por la posibilidad hoy de ser tus hijos y de estar juntos en esta mañana para alabarte, glorificarte y poder conocer un poco más de ti, Señor. Te pedimos que tú toques nuestros corazones, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestras almas, Señor, que tu Espíritu renueve nuestras ansias, Señor, de buscarte y de vivir nuestra vida para ti. Te pido, Señor, que en esta tarde se escuche tu voz y no la mía, Señor, que se escuche tu palabra, que a través de este siervo, Señor, puedas manifestar, Señor, lo que tienes para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú utilices todas las cosas para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, bueno, este pasaje nos habla un poco acerca de una carrera. La palabra de Dios usa una analogía con el tema de una carrera. Pero bueno, un poquito de introducción, sobre todo en el libro de Hebreos. Es un libro pues con muchas enseñanzas, con muchas profundidades, la verdad, muchas riquezas que nos enseña nuestro Señor. Bueno, sabemos que este libro de Hebreos estaba dirigido más a una comunidad de origen judía que estaba experimentando algunas dificultades en su vida, sobre todo tentaciones para abandonar la fe cristiana y tal vez volver en algunos momentos al judaísmo. En resumen, esta carta pues anima a los hermanos a reforzar su fe, a buscar al Señor y demostrar la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, sobre cualquier rito, cualquier costumbre que ellos pudieran haber tenido anteriormente. Y bueno, el antecedente de nuestro capítulo número 12, que empezamos a leer esos 3 versículos, bueno, se nos exhorta, se nos anima a perseverar en la fe cristiana. Esta exhortación pues usa la analogía de una carrera, ¿verdad? Usa la analogía de esta disciplina para perseverar en la fe. Y bueno, usa esta analogía, la palabra de Dios, yo creo, para poderla entender más claramente, para poderlo saber. Y bueno, somos animados, somos exhortados a ir avanzando en la carrera cristiana con perseverancia, manteniendo nuestra vista en Jesús. Pero bueno, el tema o el título de esta tarde, de este mensaje, es la carrera cristiana. Y vamos a ver básicamente 3 ideas en esta tarde. La primera de ellas, ¿qué es la carrera cristiana y cómo debemos correrla? La segunda, ¿quién es el autor y consumador de esta carrera y de nuestra fe? Y la tercera, una exhortación a perseverar y seguir adelante en la carrera hasta el final. Pero bueno, vamos a ver ese tema, la carrera cristiana y cómo debemos correrla. Es la primera idea de esta tarde. Ese versículo 1 que leímos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Y corramos. Es como si nos dijeran en sus marcas: listos, fuera. Salimos, ¿verdad?, a la carrera cristiana, ¿verdad? Nuestra vida en la fe en Cristo. Imagínate el contexto, ¿verdad? Imagínate el contexto del Coliseo romano lleno, ¿verdad? De personas, de espectadores. Y está ahí, estás tú ahí, en esa carrera, ¿verdad? En esa carrera cristiana está toda su capacidad, listos, ¿verdad?, para correr hasta el final. Yo creo que es una analogía muy especial que utiliza la Biblia para poderlo ver más claramente. Bueno, tú y yo estamos en esa carrera cristiana hoy en día. Si tú has puesto tu fe, ¿verdad?, en Cristo como tu Salvador, te has arrepentido genuinamente de tus pecados, si has venido a Él en arrepentimiento y fe, estás hoy, ¿verdad?, en esa carrera. Y es una carrera donde únicamente los creyentes hemos sido invitados. Cristo nos escribió en esta carrera y desde antes de la fundación del mundo sabemos que fuimos invitados, ¿verdad? Y somos parte de este momento, de esta carrera cristiana, porque sabemos que tenemos la promesa que viviremos al lado de nuestro Dios por toda la eternidad. Pero bueno, esta carrera cristiana es la más importante de todas. No es la carrera, no sé si alguno de ustedes sea corredor
ha corrido un maratón o 5 kilómetros, o por ahí ha corrido a lo mejor, o le guste, ¿verdad? A veces vemos las olimpiadas, ¿verdad? Las carreras más importantes, o vemos también, hay una carrera por ahí que vi que se llama el Ironman, que corren durante varias horas o casi un día completo, muchas, ¿verdad? Atletas que corren esas carreras. Pero esas carreras podrán ser importantes en el mundo, pero la carrera más importante de todas es la carrera cristiana, la carrera que podemos correr al lado de nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra vida y nuestra vista en Él. Pero dice el pasaje, en primer lugar, que esta carrera la corremos ante un gran público. Dice que estamos, dice el versículo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿verdad? Estamos corriendo esta carrera, el estadio está lleno, no solamente de participantes, sino también hay espectadores. En el capítulo 11 vemos de la palabra de Dios, del libro de Hebreos también, que hay varios creyentes, vemos ejemplos de creyentes por ahí que también corrieron esta carrera de la fe, esta carrera cristiana, ¿verdad? Perseveraron hasta el final y vemos la vida de creyentes que amaron a Dios y Dios los utilizó también para su honra y para su gloria. Vemos las vidas, ¿verdad? Nos hace referencia a la palabra de Dios, de Abel, Abraham, Isaac, Noé y muchos, muchos más. Si podemos ir juntos ahí, por favor, a Hebreos 11, a partir del versículo 32 al 40, que antecede, ¿sí?, el capítulo 12 que estamos estudiando. Hebreos 11, versículo 32 al 40, nos habla un poco de esto, ¿verdad? Esta gran nube de testigos. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, talentos y dones a cada uno,
Pero había un corredor, no sepan la historia de este corredor, que se llama Eric Liddell. Él corría, era cristiano y corría de una forma muy particular, corría como viendo al cielo, con su rostro hacia el cielo, ¿no? Y era un corredor, no sé si conozcan un poquito de él, de su historia. Él fue un corredor que corrió en los Juegos Olímpicos de 1924, es considerado el mejor atleta o deportista en la historia de Escocia. Fue una persona, fue un cristiano, un creyente que corrió para la gloria y honra de Dios, y Dios pues lo había hecho rápido. Y él decía, bueno, Dios me hizo rápido, corro, me gusta correr, y él tuvo una carrera, ¿verdad? Como atleta, corría como atleta. Pero bueno, ¿por qué es conocido? Él, en los Juegos Olímpicos de 1924, él corrió representando a Escocia en los Juegos Olímpicos, y él era favorito para ganar los 100 metros planos, que son la carrera pues reina a veces en los Juegos Olímpicos del atletismo. Era el favorito, pero hizo las eliminatorias y todo, y estaba ya para correr la final, pero la final anuncian que se va a correr en día domingo. Entonces él, al ser cristiano, él dice, no puedo correr en día domingo, para mí el día domingo es sagrado para mi Dios, honro a mi Dios, yo ese día voy a alabar a Dios, voy a escuchar su palabra, yo voy a servir a Dios. Y todo el mundo trató de persuadirlo, ¿no? El mismo rey y todos, oye, ¿cómo no vas a correr? Era tu sueño correr los Juegos Olímpicos. No, para mí es más importante, pues Dios, lo que Él me dice, y no voy a correr. Y todo el mundo trató de persuadirlo, y él decidió dejar esa gloria por hacer la voluntad de Dios en ese momento. Pero se da por ahí una oportunidad que un atleta no puede correr de Escocia en los 400 planos. Él no había corrido 400 planos, él era especialista velocista, que los velocistas corren normalmente 100 metros y 200 metros, normalmente, ya no corren 400 o más. Y bueno, él decidió honrar a Dios y corre, le dan la oportunidad de correr en 400 por una baja de una persona, y él corre 400 metros planos y gana la medalla de oro sin ser el favorito en los Juegos Olímpicos 1924, honrando a Dios y dando la gloria a Dios. Él no era favorito, a lo mejor no tenía, pero él honró a Dios y Dios lo honró y le dio la posibilidad de correr, ¿verdad? Y ganar esa carrera. En 1924, por ahí hay una película, se llama Carrozas de Fuego, por ahí en 1982 se hizo esa película, ganó el Oscar, bueno, por ahí si la quieren ver, la historia, está su biografía y muchas cosas más, pero les platico esto y dice, oye, qué padre, era un gran corredor, ganó Escocia, dijo que no, ¿verdad? Sus convicciones fueron firmes, dijo que no, ¿verdad? A cierta decisión. Después, en otro día, en otra posibilidad, corrió otra carrera que no era favorito, que él no era especialista, pero así Dios le dio la gracia y pudo ganar para la gloria y honra de Dios. Y hoy lo recordamos, ¿verdad? Recordamos por eso, decir, oye, qué padre un corredor que se negó a cierto punto, glorificó a Dios y Dios glorificó, ¿verdad? A través de su siervo, ¿verdad? Lo que él hizo. Pero después, él después de que estaba en esa cumbre, esa gloria, ser el deportista más famoso de Escocia, decide dejar el atletismo y decide dedicar su vida por completo a ser misionero en China. Él se va y es misionero en China hasta que él muere en un campo de concentración allá. Pero bueno, dedicó su vida completa después a la obra de Dios y a entregar su vida a Dios como misionero en China. Y bueno, aquí les quisiera leer una frase que él decía, Eric Liddell decía, no tienes que ser famoso o especialista en algo para servir a Dios. Dios pregunta solamente si lo que te desempeñas lo haces con sinceridad o con fidelidad. Dios te ha llamado para que lleves fruto y ese fruto permanezca. Dios honra a los fieles y honrará tu obediencia con una vida que trascienda hasta la eternidad. La entrega completa a Cristo es la victoria total. La entrega completa a Cristo es la victoria total. Así que bueno, Dios utilizó a este creyente, esta frase él la comentó. Él dijo, la carrera más importante no es la que yo gané. La carrera más importante es la carrera cristiana, es servir a mi Dios, es servir a Cristo. Y dejó toda esa gloria humana, todo ese de ser un gran corredor, para servir todo el resto de su vida, un joven a lo mejor de 20 y tantos años, servir a Cristo como misionero, compartiendo su evangelio y vivir para gloria y honra de nuestro Dios. Y así debemos verlo, ¿verdad? Tú y yo hoy somos más que vencedores por aquel que nos amó. Tenemos la victoria en Cristo. Esa es la verdadera carrera y la verdadera victoria de nuestra vida. ¿Sí? Estamos en esa carrera cristiana, pero lo más hermoso y lo más valioso no es, ¿verdad?, lo que el mundo puede ofrecernos, es saber que tenemos esa victoria en Cristo y que sabemos que podemos estar con Él por toda la eternidad. Sí, tendremos una vida que trascenderá más allá de esta vida, que es la vida espiritual que tenemos en Cristo.
Pero bueno, debemos correr esta carrera como, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es normal, vemos un atleta que corre, tú cuando vas a correr, a lo mejor te pones ropa cómoda, te pones tus tenis y vas ligerito. Tratas de correr ligerito porque así se debe correr, ¿verdad? Quitar todas las cosas que nos estorban, y así como un corredor pues hace eso, un shorts livianito, una camiseta, a lo mejor sus tenis, y van, no llevan corriendo una mochila pesada, un traje de astronauta pesado, de buzo, no, ¿verdad? Van lo más ligeritos que pueden. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se obstaculizarían en su carrera, se los haría lento, se van a cansar, etcétera. Y aquí le pongo, a mi hijo le gusta mucho correr y pongo el ejemplo a veces de él, porque cuando se acaba la reunión me dice, papá, ¿me cuidas mi Biblia y mi cuaderno? Sí, ya se la cuido, ¡fum!, y ya sale corriendo él, ¿no? O sea, no le gusta, pues si trae con las manos, pues le va a impedir correr como él quiere. Entonces, así debemos correr nosotros en la vida espiritual, ligeritos, sin nada que nos estorbe, y quitarnos, ¿verdad?, todo ese peso de pecado que nos asedia. Pero bueno, ¿qué es asediar? Buscando por ahí una definición de un diccionario, dice que asediar es cercar un lugar para impedir que salgan los que están en él o reciban socorro por parte de afuera. Dice, también es molestar o importunar sin descanso. Entonces, bueno, de alguna manera, ¿qué son esas cosas que hoy en día nos están asediando? Yo creo que de forma individual podemos pensarlas, ¿verdad? Hay cosas, yo creo que a nivel general, pueden ser cosas que nos asedian o nos pesan, pues alguna culpa, falta de confianza, desánimo, afanes, tristezas, amarguras, cualquier pecado que nos limite nuestra vida, que nos está asediando, ¿verdad? Esos pueden ser cosas que nos pasan a todos los cristianos, pero puede haber algo muy particular que yo te animo que reflexiones en tu vida, en tu corazón. Señor, ¿qué es eso que me está hoy asediando? Que me está como cercando, ¿verdad? Me está limitando en mi vida espiritual, en mi vida cristiana. ¿Qué es ese pecado, Señor, que me limita para yo poder seguirte a ti con todo mi corazón, seguir adelante, que a lo mejor hoy me pesa y voy con esa mochila pesada, a lo mejor, ¿verdad?, queriendo caminar en la vida espiritual? Dice el Señor que su yugo es fácil y ligera mi carga. Pero bueno, te animo a que reflexiones un poquito, ¿qué hay en tu vida, en tu corazón, que puede estarte asediando, limitando, acosando? Y el pecado distrae nuestra vida y distrae al corredor cristiano. El pecado es llevar ropa excesiva en esa carrera y nos va a enredar, ¿verdad?, los pies, es llevar desamarrados los tenis y nos podemos tropezar y caer, porque el pecado eso pasa, tropezamos y caemos, y el camino del pecado es cuesta abajo. Tú no puedes regresar en cualquier momento, es como un resbaladero, ¿verdad? Como jóvenes has pensado, bueno, tantito, ¿verdad?, nada más, no pasa nada. O como adultos también, una pequeña tentación, vamos cediendo poco a poco ciertas cosas y de repente nos resbalamos, no podemos regresar en el momento que queramos, no es así. El pecado es gradual y cada día más, ¿verdad?, nuestra vida, debemos de tener cuidado también con esos temas, ¿verdad? Así como en el libro El Progreso del Peregrino, cuando llevaba una carga, ¿verdad?, pesada, pero bueno, al entregarla, ¿verdad?, entregar esos pecados, lleva una mochila cargando muy pesada, pero solamente en Cristo pudo deshacerse de esa carga y seguir adelante su camino hasta la ciudad celestial. Así debemos nosotros también ir lo más ligero posible, quitándonos todo ese peso de pecado que nos estorba, ¿no? Ahí pues te animo a que reflexiones cuál es ese pecado que te hace, ¿verdad?, o te asedia fácilmente. Por ahí cada uno tenemos diferentes luchas, para alguno puede ser una lucha de determinada cosa y para otro no. Tú no tienes lucha en ese tema, pero por ahí nos pega, ¿verdad?, Satanás o el enemigo en la parte que más nos duele, y el que cree estar firme, dice la palabra de Dios, mire, que no caiga, ¿verdad? Entonces, bueno, puede haber rebeldía, puede ser a otros la lengua, el orgullo, posesiones, amigos, etcétera, muchas cosas más. Poniendo una ilustración nada más, si recuerdan, los globos aerostáticos. Anteriormente se usaba que para poder elevarse, soltaban unas pequeñas bolsas de arena para poder elevarse un poco más. Creo que hoy en día no, ellos son otros tipos de gases, otras cosas, pero bueno, se utilizaba eso, y de la misma manera, pues nosotros si queremos, ¿verdad?, crecer en la vida cristiana, avanzar, elevarnos, ¿verdad?, si ese pecado nos va a limitar, no va a dejar que avancemos, ¿no? Entonces, bueno, el Señor nos llama a que nos despojemos de ese pecado, pero podemos lavarnos y limpiarnos en Él, acercarnos a Él, ¿verdad? Dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O el Salmo 119:9, aplicado a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y 1 Juan 2:1 nos habla que tenemos un abogado en Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. Hermanos, todos los días caemos, pecamos. Tal vez hay algo que te está asediando en tu vida, cercando para poder seguir adelante en tu vida cristiana. A lo mejor te está desanimando. Pidámosle al Señor que nos libre, que nos ayude. Pidámosle perdón al Señor. Señor, ayúdame, Señor, quiero seguir adelante. Nosotros no podemos, y menos en nuestras fuerzas, pero Cristo sí. Y Cristo, ¿verdad?, venció y vivió esa carrera, y venció y ganó esa carrera, como ahorita vamos a ver también en nuestro mensaje. Pero bueno, debemos de quitarnos todo peso y debemos correr la carrera, en segundo lugar, también con paciencia. Dice la palabra de Dios que lo corramos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una carrera de velocidad, no es una carrera de fuerza, más bien es una carrera donde cual debemos tener paciencia. Y la paciencia significa resistencia, fortaleza, constancia, perseverancia. Son sinónimos. Entonces, la paciencia debemos correrla así, con resistencia, fortaleza, constancia, perseverancia. El Señor llama a llegar hasta el final y terminar la carrera bien. Pero la paciencia debe ser una paciencia, por ahí leía, una paciencia activa, ¿verdad? No una paciencia pasiva, pues yo me quedo aquí sentadito y pues a ver qué dice el Señor. No, una paciencia activa en el sentido que, bueno, Señor, pues vamos adelante, ¿verdad? Nuestro pastor muchas veces en Hermosillo, Paco, que ustedes conocen, dice, vamos adelante en Cristo, hermano. Siempre nos dice esa frase, vamos adelante en Cristo. Y siempre, pues meditándole, viendo la luz de la palabra de Dios, oye, ¿por qué nos dirá siempre Paco eso, verdad? Porque siempre, pues, vamos adelante, anímate en Cristo. Vamos adelante, pero no en ti, en Cristo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que debemos siempre meditar, reflexionar. Y como corredor cristiano, pues debemos tener paciencia, ¿verdad? Y cobrar ánimo para seguir adelante. Les voy a leer 3 versículos que nos hablan de una forma de la paciencia, de una manera hermosa, que uno es Hebreos 10:3, perdón. Hebreos 10:3 dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 1:2-4, cuando relacionado con las pruebas, porque dice, Mario, ¿cómo puedo tener paciencia, verdad, si estoy dentro de unas pruebas? Bueno, dice la palabra de Santiago 1:2, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y bueno, Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Hermanos, bueno, el Señor nos llama a empezar la carrera, no aflojar el paso, quitarnos ese peso y pecado que nos está asediando en nuestra vida, correr con paciencia la vida cristiana. ¿Qué es la carrera cristiana? Una carrera muy especial, una carrera que están todos los cristianos inscritos, y bueno, debemos de correrla con ciertas características. Pero en segundo lugar, nuestra idea de esta tarde de la predicación es, bueno, ¿quién es el autor y consumador de esta carrera y de nuestra fe? Dice el versículo 2 de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo en Él. Él es el ejemplo supremo de esta carrera. Tal vez ha habido otros creyentes que vemos ahí en la Biblia, algún creyente que haya servido al Señor, que el Señor haya utilizado. Y bueno, pueden ser de ejemplo, testimonio, algún pasaje por ahí de la palabra de Dios. Pero, por más grandes que hayan sido esos creyentes, el ejemplo supremo de fe siempre será nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos mirar a Él, poner nuestros ojos en Él. Y el corredor cristiano debe centrar su vista en la meta, centrar su vista únicamente en Jesús. ¿Pero por qué? En primer lugar, bueno, porque Jesús corrió esta carrera, estuvo en esta tierra y nos mostró exactamente cómo debemos correr. Él fue el autor, el que inició, el que originó y creó y dio a luz esta carrera, que tú y yo hoy podamos estar en esta vida o en esta carrera espiritual. Él es el autor, dice la palabra de Dios, pero también es el consumador. Él perfeccionó por completo esta carrera, corrió hacia la meta y ganó. Él corrió, ¿verdad?, la ruta de la vida perfectamente, fue perfectamente justo, corrió en total obediencia y confianza a Dios. Él creó, fue el autor y completó la carrera y ganó por todos los creyentes. Dice 1 Pedro 2:21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo, ¿verdad?, de una dependencia total a nuestro Dios. En obediencia, Él llegó a la cruz y tomó nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados.
Dice la palabra de Dios también que el Señor tenía, nuestro Señor Jesús tenía siempre la perspectiva correcta. Él tenía la mira puesta en el gozo, ¿verdad?, que vendría más adelante. La perspectiva de Jesús era el gozo puesto delante de Él. Él visualizaba la meta y menospreciaba todo lo demás. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Hebreos, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era ese gozo? El día glorioso, esa redención, el día glorioso donde se cumpliría perfectamente el sacrificio de Dios para la salvación de todos los creyentes por todas las generaciones. Jesús tenía ese estímulo y ese gozo que lo llevó a morir en la cruz hasta expresar: consumado es. Hermanos, eso debe motivarnos para ir, ¿verdad?, en adelante en la carrera cristiana. Hay una ilustración que escuché de un pastor hace algún tiempo y él cuenta que había una vez un joven, una pareja de jóvenes, pero el joven no podía ver, estaba imposibilitado de sus ojos. Y ellos habían decidido casarse, era una pareja y habían decidido casarse. Pero por ahí encontraron un tratamiento posible de una operación que este muchacho pudiera tener y que podía recobrar la vista. Y este muchacho, dijo: quiero hacer todo para unos días antes de mi boda, unas semanas antes, quiero hacerme esta operación y tratamiento. Y exactamente el día de mi boda, quiero quitarme la venda de los ojos. Y tener esa posibilidad, ¿verdad?, de estar ahí. Podía ver o no podía ver, ¿verdad? Estaba ese pequeño dilema. Pero él tomó esa decisión. Así fue todo, estaba en el día de la boda. Y se quita la venda de los ojos. Y lo primero que ve, él quería ver, pues a su novia, ¿no? En ese momento. Y es lo primero que ve y tiene la posibilidad de ver. Y Dios le da la oportunidad de ver de nuevo. Y él expresa: eres más bella de lo que jamás imaginé. Eres más bella de lo que jamás imaginé. Esta ilustración que nos daba un pastor de ese tema me hizo recordar, hermanos míos, que tú y yo también somos la novia, o la iglesia es la novia de Cristo. Y un día también ese gozo, imagínate la expectativa de este joven de querer ver un día a su novia, o esperar el día especial, que él se iba a casar, pero iba a poder ver a su pareja, a su novia. Tú y yo también debemos de tener ese gozo y ese anhelo de ver un día a nuestro Dios en el cielo. Esperamos verle un día, esperamos estar con Él ese día glorioso, ¿verdad? Que estaremos con Él, que lo veremos en toda su plenitud, en toda su hermosura, en toda su santidad, en toda su gloria. Hoy no podríamos ver a Dios, caeríamos fulminados en un instante, pero en ese momento le veremos en toda su gloria. Y es un día muy hermoso que como cristianos debemos esperar, debemos anhelar estar un día en la presencia de nuestro Dios. Eso debe animarnos, hermanos míos, en la carrera cristiana. El gozo puesto delante de Él. Dios tenía ese gozo, ¿verdad?, puesto delante de Él. Y menospreció todo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo por tomando, ¿verdad?, nuestro lugar en la cruz para la redención de nuestros pecados. Eso debe estimularnos, hermanos míos, porque como dice Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 17, 11 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo y mi gozo sea cumplido en sí mismos. Hermanos, todo el mundo y toda nuestra vida el día de hoy va a pasar. Todas las cosas pasarán. Todo, ¿verdad?, en nuestra vida va a pasar. Tal vez los afanes, nuestro cuerpo, todo, ¿verdad? En un momento dado nuestro cuerpo será hecho polvo, pero nuestra alma vivirá para siempre. Jesús fue humillado y no estimó el ser igual de Dios como cosa que aferrarse, como dice Filipenses 2, versículo 9 al 11. Se los leo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, hermanos míos, fue humillado, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solo eso, hermanos, hoy en día Jesús, dice, se le exaltó, ¿verdad?, hasta lo sumo, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Tú y yo podemos correr hoy sabiendo que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Él no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y está sentado hoy en día a la diestra de Dios. Es el punto culminante, hermanos míos. Él está sentado hoy a la diestra de Dios, en ese lugar de honor que solamente le pertenece a Él.
Jesús completó esta carrera, ¿verdad? Completó su tarea en esta tierra y asegura hoy en día que tú y yo también, confiando en Él, podemos estar eternamente al lado de nuestro Dios. El Señor nos anima, hermanos míos, en primer lugar, a correr, despojarnos de todo peso, ¿sí? Correr ligerito en la carrera cristiana con paciencia, pero considerar a Cristo, considerar a Jesús. Él es lo más importante. Él nos dio la oportunidad hoy de ser sus hijos y es una hermosa, hermosa bendición poder saber que podemos correr hoy en día, ¿cómo? Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. Así debemos correr, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, la tercera idea de esta tarde es que, bueno, la carrera cristiana es también, pues esta tarde quisiera que nos anime. La tercera idea es una exhortación a perseverar y seguir adelante hasta el final. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje de Hebreos capítulo 12, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor nos conoce bien. Sabe que somos débiles, sabe que nos podemos cansar, que podemos desfallecer, que nos podemos desanimar. ¿Sí? En la vida cristiana a veces, híjole, podemos ver a alguien y ¿qué pasó con fulano? No, pues ya no viene. A lo mejor se desanimó, se desalentó, etcétera. Y puede pasar, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida personal, nuestra vida cristiana. La carrera cristiana sabemos que existe y lo hemos platicado porque Cristo se disciplinó a sí mismo, obedeció a Dios y fue perfectamente, ¿verdad? Lo hizo perfectamente hasta morir por nosotros. ¿Sí? Sabemos lo que le pasó al Señor, dice la palabra de Dios, que Él sufrió tal contradicción. Tú y yo no hemos vivido ni no hemos pasado nada de lo que pasó Cristo a veces y ya nos hemos desanimado y nos desalentamos muchas veces. Pero dice que Cristo sufrió tal contradicción contra pecadores, contra sí mismo. ¿Sí? Sabemos con el versículo en el capítulo, de 19 de Juan, que nos dice pues lo que pasó el Señor al momento de ser crucificado. Y decían ellos, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey debe crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Jesucristo sufrió, ¿verdad? Todo lo que tú y yo es imaginable, no podemos ni siquiera pensar, ni siquiera sufrir. Sufrió rechazo, odio, abandono, fue traicionado, fue juzgado y fue crucificado, que era la peor muerte posible. Pero aún así, nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 4, pero aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tal vez nosotros hoy, hermanos míos, nos desanimamos, nos desalentamos por cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿sí? Pero lo más grave que pasó Jesús no fue nada más eso, el sufrimiento, el odio y todo lo que pasó y estar en la cruz, sino fue lo más grave, fue la separación con Dios. Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa separación, ¿verdad? Ese castigo y ese precio y esa contradicción de pecadores contra sí mismo, sufrió Cristo por nosotros. Por ahí platicando con mi hija hace algún tiempo me decía, papá, que ella leyó esa frase, que si hubiera un indicador o un instrumento que pudiera medir el dolor, que pudiera medir la intensidad, ¿verdad?, del dolor, ese aparato no sería capaz de medir lo que sufrió Cristo, esa tal contradicción que sufrió Cristo por nosotros. Si existiera ese aparato, no pudiera ni siquiera medir, ¿verdad?, toda esa intensidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Y el Señor nos anima: recuerda esto, recuerda lo que Cristo hizo por ti, recuerda esa contradicción de pecadores que tuvo Cristo. Él, ¿verdad?, siendo justo, murió como el peor de los criminales, como el peor de los pecadores, y nos dice: para que vuestro ánimo, para que no te canses ni te desanimes hasta desmayar, que no se canse tu corazón, que no se desanime tu corazón. Yo les preguntara, ¿puede un cristiano desanimarse y desfallecer hasta el grado de decir: ya no quiero vivir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Sí, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de eso, sí puede pasar, y hay ejemplos que vemos también en la palabra de Dios. Si recuerdan al profeta Elías, por ejemplo, 1 Reyes 19, huyó al desierto después de haber desafiado a los profetas de Baal, haber experimentado una victoria en el monte Carmelo. Elías se sintió abrumado por el miedo, la ansiedad, y le pidió a Dios que le quitara la vida. No quería seguir adelante, no quería vivir, no quería estar ya con nuestro Dios. Sí puede pasarnos eso, hermanos míos, que nuestro ánimo se caiga, que queramos desfallecer, que no queramos seguir adelante. Sabemos después el relato de la palabra de Dios, que un ángel le envía comida, agua, le permite descansar. Y Elías, bueno, después recibe nuevas instrucciones y va a un encuentro nuevamente con Dios, ¿verdad? Eso puede pasar, incluso los líderes, los profetas, oremos, ¿verdad?, por nuestro pastor, oremos por cada una de las personas en nuestra iglesia,
por cada uno de los hermanos que están a tu lado, a tu alrededor en esta tarde, porque podemos desfallecer, podemos caer en negativas, en depresiones, ansiedades, en miedo, en muchas cosas más. Pero hermanos míos, aquí quisiera que nos animemos y recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Yo te animaría a que recuerdes ese gozo de tu salvación. Recuerda ese día cuando tú supiste las buenas nuevas del Evangelio, cuando alguien te platicó de Cristo, cuando supiste lo que Él había hecho por ti. Recuerda ese gozo de tu salvación. Tal vez no sé cuántos años tengas en la vida cristiana, pero a través de los años, la monotonía, la costumbre, nos van quitando a veces ese ánimo. Damos por sentado muchas cosas. Sí, no sé cuántos años tienes hoy como cristiano. Hoy, para la gloria de Dios, en su amor y misericordia, yo puedo decirte que son 25 años que Dios me dio la oportunidad de ser salvo por su gracia, por su misericordia, por su amor y de conocerle. Y bueno, han pasado diferentes momentos en mi vida, tal vez ánimo, desánimo, pero bueno, podemos seguir adelante. No sé cuántos años tengas tú hoy en el cristianismo, tal vez desde niño, desde joven, tal vez tengas poco tiempo, pero recuerda ese tiempo, ese momento, ese gozo con el cual recibiste tú las buenas nuevas de Dios, la salvación que vino a tu vida. ¿Cómo recibiste, verdad, ese anhelo y ese gozo? ¿Para qué? Porque me gustaría que no nos vaya a pasar, hermanos, como dice Gálatas 5:7. Pueden ir conmigo si gustan, es un versículo muy pequeño, pero nos anima que tengamos cuidado, hermanos. Dice Gálatas 5:7. Perdón, Gálatas 5:7. Le pido a Rubén si me ayuda a leerlo, por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gracias, Rubén. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para ya no correr, verdad, la verdad? Corrías bien, pero ¿qué pasó, verdad, en tu vida cristiana? Ibas bien, empezaste bien en el camino, ibas tú con el Señor, amabas al Señor, querías estar con el Señor, querías aprender más del Señor, querías estar con Él, ¿verdad? Traías un hambre de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó, verdad? Que no nos pase eso, hermanos míos. Es una exhortación a cuidarnos, ¿verdad? Vosotros corras bien. ¿Quién nos estorbó? Que el Señor nos ayude a no desfallecer, a no querer volver atrás, sino al contrario, cobrar ánimo. Como dice 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todas a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos míos, bueno, la palabra de Dios nos anima, nos exhorta a seguir adelante en la carrera cristiana. No sé cómo te sientas hoy, estás animado, cansado, turbado, pero en Dios, en Cristo, podemos tener nuevas fuerzas, como dice Isaías 40:31, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos míos, tenemos que tomarnos del Señor. Sí, nosotros somos débiles, caemos, nos cansamos, nos desanimamos, pero tenemos que tomarnos de Cristo y ir solamente en Él. Nuestra actitud, hermanos Dios, debe ser perseverar hasta el final, como dice Filipenses 3, versículo 13 y 14. Dice Pablo, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, la carrera cristiana, lo importante es llegar un día a la presencia de nuestro Dios. No es ganar, no es querer ir rápido, sino es tener paciencia, correr con gozo, tener la vista puesta en la meta. Y bueno, que un día podamos llegar a la presencia de nuestro Dios y nos diga, bien, buen siervo y fiel. Hermanos míos, bueno, ya casi para terminar quisiera dar un breve resumen de algunos puntos y sobre todo unas aplicaciones prácticas ya a nuestra vida. Hasta aquí, hermanos, vimos un poco que la carrera cristiana es una carrera que, bueno, es una carrera más importante. Estamos hoy en día tú y yo como cristianos en ella. Vamos adelante a lo largo de nuestra vida hasta que lleguemos con nuestro Dios y debemos hacerlo despojándonos de todo peso y pecado.
debemos correr con paciencia y perseverancia y debemos poner los ojos en Cristo y recordar lo que Él hizo y lo que Él sufrió por nosotros. Y algunas aplicaciones prácticas finales, hermano. Si estás asistiendo hoy pues, a la iglesia, pues recuerda que lo más importante es lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy en día, de verdad, a veces pensamos que las cosas pequeñas no son importantes, pero no, hermano, tu presencia, el que estés hoy aquí, alienta a otros, anima a otros, el que tú cantes, el que tú participes, el que seas parte, el que no dejes de congregarte, anima y es de aliento a los demás creyentes, a las demás personas. Número 2, también, hermano, te animo a que practiquemos los medios de gracia que Dios nos dio, que leamos su palabra, que busquemos a nuestro Dios en oración, que participes, ¿verdad?, en tu iglesia, en los diferentes ministerios, que busques la manera, ¿verdad?, participes también en la cena del Señor. Número 3, que te involucres también con tus hermanos en Cristo. Tú puedes buscarlos, alentarlos, estás disponible, mandarles tal vez un mensaje, un versículo, una palabra de aliento. Tú puedes ser de bendición a otros hermanos en Cristo. Tú no sabes lo que ellos estén pasando a lo mejor a lo largo de su vida, pero un versículo, una palabra, el que tú los saludes, puede ser algo importante para ellos. Número 4, comparte alguna experiencia personal o espiritual que el Señor te haya dado de edificación y testimonio. Tal vez tú estás pasando por una lucha, una necesidad, o ya pasaste por una lucha y sabes que otro hermano está pasando por eso mismo. Ahora tú puedes ser de aliento a ese hermano porque tú ya viviste eso y Dios te dio la victoria. Te animo que puedas hacer de edificación a otros que estén pasando por una prueba o una necesidad. Número 5, bueno, te animo que seas generoso y dediques tu tiempo, tus recursos a la obra de Dios para que la obra pueda continuar y pueda seguirse extendiendo. Número 6, ora junto con tus hermanos. Asiste los miércoles, ¿verdad? Veo que tienen también la reunión de oración los miércoles. Y bueno, participa. Si es por Zoom, prende tu cámara. Está disponible, ¿verdad? Ora al Señor, busca a tus hermanos. Y bueno, comparte con ellos sus peticiones y cargas. Número 7, bueno, comparte con tu fe con otras personas de las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo al darte la salvación y hoy tener la oportunidad de ser su hijo. Número 8, recuerda que la carrera cristiana no es para correrse solo, sino tú puedes decir, yo voy muy bien, mira, pues él se cayó, mi hermano, pues ni modo, que ahí vaya, yo voy a seguir mi carrera adelante, ¿no? No, pues trata también, ¿verdad?, de alentar a otros, animar a otros, ¿verdad? El Señor nos llama también a ello. Busca a algún hermano, recíbele en amor, apóyalo, ¿verdad?, a él o a su familia. Número 9, bueno, mantengámonos activos y dispuestos a servir a Dios. Tal vez, como les decía, muchas veces tenemos muchos años en el cristianismo, decimos, no, pues yo ya he servido mucho en esa actividad, ahora que si lo hagan otros, yo ya no quiero participar, ¿verdad? Nos pasa eso también. Bueno, no, busquemos la manera de hacer todos, ¿verdad?, en equipo, poniendo la mirada nada más a nuestro Señor y viendo lo que estamos sirviendo a Cristo, ¿no? Número 10, bueno, como decía nuestro pastor, vamos adelante en Cristo, no dejemos de animarnos unos a otros, fácilmente podemos desfallecer, pero bueno, la obra de Dios pues es todos, ¿verdad? Somos un cuerpo, entonces nos llama a seguir adelante para su gloria y para su honra. Pero bueno, hermanos, el Señor nos llama a esto, a que vivamos la carrera cristiana siempre, pues no se trata de llegar primero, llegar solo, no, pues yo voy a correr solo y no me importa mi esposa y mis hijos, ¿no?, como varón, no. Al contrario, tu principal ministerio es en tu hogar y debemos de buscar la manera que también vayamos todos juntos como familia. Entonces, bueno, y recordemos que no se trata de llegar primero ni correr solo, sino poner la mirada en Cristo, que Él sea nuestra principal motivación. Nuestra vida, hermanos, es temporal, es pasajera, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí en este mundo, pero debemos de pelear la buena batalla y acabar la carrera. Y quisiera cerrar con ese versículo, en 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Ojalá un día podamos decir tú y yo también, como dijo el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga.